Y bueno, compañeros, pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a compartir ahora mismo la pantalla. Em, Recuerden que esta es la sesión número 8. Ya llevamos prácticamente, hoy concluye todo el bloque 1, el bloque que se centró en el tema de asuntos o problemas metodológicos. Antes de eso estuvimos viendo, pues, a nivel introductorio, el contexto general de lo que es la filosofía de la economía. Les expliqué, pues, en qué consiste la tarea en general, como yo lo veo, ¿no?, de los filósofos. Y luego después ejemplos, ¿no?, de lo que sería ser filosofía de cualquier cosa, ¿no?, que básicamente es abordar problemas filosóficos, ¿no? Los que son economistas, pues lo que hacen es abordar problemas económicos, ¿no? Problemas económicos de diferente tipo. Por ejemplo, cuando uno estudia economía, uno se vuelve especialista en abordar temas puntuales, como pueden ser problemas monetarios. Eh, Puede ser, por ejemplo, gente que se dedica a estudiar cálculo de tasas de interés en mercados de derivados, y en ese aspecto se especializan en el uso de matemáticas financieras y resuelven problemas, ¿no? Hay economistas que se especializan en el área de desarrollo económico y les interesa estudiar problemas relacionados a lo que sería el atraso económico, porque México y otros países son países que no han logrado desarrollarse, etcétera. Y bueno, ahí hay autores, gente, enfoques que se especializan en abordar ese tipo de problemas, ¿no? Hay otros economistas que se han especializado en el tema del empleo y se vuelven, pues, los estudiosos de los factores que generan empleo y desempleo, y bueno, hacen modelos econométricos, etcétera, ¿no? Así como pasa con los economistas, los filósofos lo mismo, ¿no? Los filósofos nos vamos especializando en diferentes áreas del saber. Hay filósofos que se centran en temas éticos y entonces desde ahí van a estar abordando un conjunto de problemas que se les va a llamar así, ¿no? Problemas éticos, ¿no? Y ya, desde ahí van a empezar a hacer sus enfoques, discursos, etcétera, ¿no? También hay filósofos que se especializan en temas epistemológicos y se vuelven, pues, los doctos en el área de saber, ¿no? De cómo sabemos que sabemos, cómo justificamos nuestro saber, etcétera. Y ahí abordan un conjunto de problemas y ahí ocupan, digamos, su mente, ¿no? Hay otros filósofos que se convierten en filósofos de la mente, filósofos de la física y así, ¿no? En este curso, pues nosotros estamos trabajando, pues, un área que es el de la economía, y hacemos filosofía de la economía. Y como les platicaba, pues hay como dos formas, ¿no? O dos momentos de hacer, o dos objetos diferenciados, ¿no? Al momento en que se hace filosofía de la economía, que por un lado es hacer filosofía de la ciencia económica, la disciplina científica, y por otro lado la cuestión más ontológica, ¿no? Abordar problemas ontológicos como definir qué es mercado, discutir acerca de los precios, qué es una mercancía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto eh, hay diferentes maneras, ¿no?, de hacer filosofía de la economía. Y pues dijimos, ¿no?, que hacer filosofía de la economía es complejo porque justamente la economía es un objeto de estudio muy compleja, muy complicado de abordar, porque primero, en tanto disciplina científica, no es consenso exactamente qué es o qué debemos entender todas y todos por ciencia económica, ¿no? Hay diferentes definiciones de eso y diferentes maneras de caracterizar la ciencia económica, ¿no? Eh, Hay autores que le dan demasiado peso al tema de la matematización, y hay otros autores que le dan más peso a la relación de la economía con otras ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí ya se generan diferentes perspectivas, ¿no? Pero también la economía como lo económico también es un tema complejo, etcétera, y en la actualidad se está estudiando cada vez más lo económico como un conjunto de objetos intersubjetivos
que se forman por medio de interacciones entre múltiples agentes y a su vez cómo los propios economistas por medio de sus narrativas van constituyendo a nivel ontológico estas diferentes objetos de estudio, ¿no? Etcétera. Y bueno, las aproximaciones desde la filosofía son muchas. Presentamos aquí ya una historia, ¿no?, de la filosofía de la ciencia, como, digamos, una sucesión de diferentes autores. Presentamos tres grandes momentos de la filosofía de la ciencia: el momento sintáctico, semántico y el pragmático, ¿no? Ahora pues estamos viviendo la etapa pragmática, donde la filosofía de la ciencia se interesa por estudiar qué es lo que hacen los científicos situados en sus contextos artefactuales, materiales, normados por ciertas normas sociales. Se asume la práctica científica como un objeto de análisis, ya no es nada más los modelos o ya no es nada más la teoría, la reconstrucción axiomática de las teorías como se hacían en los enfoques anteriores, sino más bien situar todos los científicos en un contexto práctico, ¿no?, contingente, histórico, influido por su sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario, pues hemos ido avanzando, ¿no?, en identificar una serie de problemas metodológicos que constantemente los economistas tienen al momento de hacer sus investigaciones, ¿no? Son problemas que se relacionan con una práctica que surgió de manera gradual durante el siglo XIX y en particular durante el siglo XX se desarrolló de forma ya más fuerte, que fue la práctica de la modelización, que es una práctica que ha ido transformándose, modificándose. Aquí hemos tratado de no esencializar la práctica de la modelización, mostrando que hay muchas formas de hacer modelos, no nada más una, ¿no? Hay muchísimas maneras de hacer modelos económicos, modelos de cualquier cosa, etcétera. No es nada más formalizar en términos de una matemática específica, que en este caso de los economistas suele ser bastante socorrido el uso de matemáticas del cálculo diferencial e integral, sino que también hay otras formas, ¿no?, de presentar y hacer modelos, ¿no?, diagramas, etcétera, todo lo que involucra una serie de supuestos, ¿no? Pero el tema de los supuestos constriñe, no solamente constriñe, sino que también posibilita. Entonces, es un tema que hay que también tomar con cuidado en el sentido de que los supuestos, por ser, digamos, irreales, falsos o por ser idealizaciones, no son malos en sí mismos, ¿no? Es decir, no es malo simplemente asumir que la gente es perfectamente racional, ¿no? La pregunta es, ¿para qué asumimos eso?, ¿no? ¿Qué queremos resolver? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos modelizar? Y en ese aspecto hemos tratado de defender a lo largo, pues, del curso una perspectiva contextualista, una perspectiva contextual, donde el uso de supuestos falsos, el uso de supuestos irreales, más bien es algo dependiente del contexto. Es decir, depende de lo que queramos resolver, se justifica o no se justifica cierto tipo de idealizaciones, ¿no? Y las idealizaciones las entendemos como estas distorsiones de aspectos de la realidad que se exageran, ¿no?, que se llevan hacia un límite, ¿no? Eh, Acá pues retomamos el trabajo de Leszek Novak, que es un teórico, bueno, en las escuelas de economía prácticamente nadie lo conoce, en las escuelas de filosofía se conoce un poquito, más o menos, pero recientemente se está revalorando su trabajo y retomando, etcétera, porque justo ahora lo que se trata de entender desde la filosofía de la ciencia son prácticas de modelización. Y como en algún momento lo dijo Uzcal Imaki en sus congresos internacionales donde él participa, etcétera, él decía que este autor, incluso más que Friedman, es más relevante para poder entender lo que es el pensamiento contrafáctico, el pensamiento contrafactual. Es decir, el pensamiento que muchas veces escapa, digamos, a lo que se ve, a lo que se observa, a las apariencias, ¿no? Y más bien es un pensar que trata, digamos, de considerar diferentes
posibilidades y limitaciones, ¿no? De los fenómenos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante este autor, Leszek Nowak, porque justamente con el uso de las idealizaciones, él trató de avanzar en la caracterización de lo que son las ciencias naturales, biológicas, sociales, etcétera, pero en particular él se centró en estudiar el tema de cómo las leyes funcionan solo en condiciones ideales, ¿no? Y bueno, acá hemos también retomado el trabajo de Nancy Cartwright, que ella apunta desde los años 80 a la idea de que las leyes científicas no son literalmente verdaderas, es decir, no tienen un componente o una realidad ontológica, sino que más bien son representaciones simplificadas, distorsionadas de la realidad. Y en ese sentido, ella escribe un libro que se llama Cómo las leyes de la física mienten, en el sentido de que no son totalmente leyes que representan de manera fidedigna la realidad, sino que funcionan en condiciones ideales, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos ido introduciendo el problema de la modelización, porque lo que hacen los científicos muchas veces cuando investigan es elaborar modelos, ¿no? Pero esta práctica no es infalible, ¿no? Es una práctica falible que puede fallar. Y entonces abordamos diferentes temas, ¿no? Relacionados a las buenas prácticas y las malas prácticas de la modelización. Y también pues estuvimos analizando diferentes maneras de entender modelos, ¿no? Desde las perspectivas más artefactuales, ficcionalistas, a las perspectivas también, por decirlo así, más representacionalistas, o como en la literatura se les llama, aislacionistas, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se representa la causalidad o las causalidades en modelos, ¿no? Y bueno, aquí presentamos diferentes perspectivas, la de Uskalimaki, la de Taya Nutila, la de Mary Morgan. Y bueno, aquí decirles que el debate sobre esto está abierto, sigue discutiéndose sobre cómo caracterizar los modelos y se apunta, digamos, a una idea de pluralidad, de que existe una gran pluralidad de objetos epistemológicos abstractos que cumplen esta función de pensamiento contrafactual, es decir, que no son literalmente la realidad, pero que son útiles, ¿no? Y en tanto objetos abstractos útiles se usan y se van a seguir usando en la ciencia durante mucho tiempo. Entonces, digamos, hemos ido además también analizando algunos problemas relacionados a la predicción, cómo los modelos sirven para predecir, pero también sus predicciones están constreñidas, a su vez, por los supuestos, por los datos, por la información que se usa para elaborar el modelo. Entonces, las predicciones realmente son predicciones que hay que tomarlas nunca como promesas, sino más bien como posibilidades que pueden ocurrir con un grado de probabilidad en el mundo, etcétera, ¿no? Y bueno, no quedarnos con esa idea de que si un científico hace una predicción, exactamente eso va a cumplir, ¿no? Eso va a ocurrir, sino que más bien hay que tomarlo pues como producto de un trabajo complejo, arduo, etcétera, y que además pues es una cuestión que se usa, ¿no? Y bueno, yo les puse el ejemplo de cómo en economía se usan modelos y se hacen además mediciones, etcétera, para hacer estimaciones que a su vez se van a usar para hacer planes de política pública, ¿no? Y bueno, aquí en México, pues los que ya quieran meterse más en ese tema, pues se elabora por medio de la Secretaría de Hacienda los criterios generales de política económica, que son producto de todo un trabajo de muchos equipos, etcétera, que analizan la economía a nivel nacional y a nivel internacional. Y a partir de ahí ven tendencias, tratan de hacer mediciones, hacen estimaciones, usan modelos econométricos, análisis históricos, etcétera, y de ahí van haciendo una serie de criterios que van a usar para posteriormente elaborar planes de ingresos y de egresos, ¿no? Estimando el impacto que va a tener pues subir o bajar impuestos o aumentar o bajar el gasto público en determinadas ramas, ¿no?
Por eso es tan importante el tema de la predicción, el tema de los modelos, el tema de la medición, y bueno, hay muchísimos elementos para plantear, ¿no? Pero decir que todo esto, pues es, digamos, parte de una ciencia moderna, es una ciencia que digamos, se fue estructurando durante los últimos 500 años, desde Galileo a la actualidad, y justamente es importante situar, digamos, un poco este tipo de planteamientos en este contexto, ¿no? Entonces, digamos, eh, grosso modo ese ha sido el panorama que hasta ahora hemos estado analizando. Ahora vamos a cerrar justamente tratando el tema de la complejidad, ¿no? Que ha sido un asunto que se ha ido desarrollando en los últimos años, en las últimas décadas, en particular, digamos, a partir de ir eh, reconociendo el carácter profundamente complejo de los fenómenos, y de ahí pues ha ido desarrollándose toda esta metodología, estos, digamos, avances críticos, avances que en cierto sentido lo que hacen es poner en un contexto también a la ciencia moderna, ¿no? Y hay quienes hablan de una ciencia postmoderna, ¿no? Que estaría generándose a partir de los sistemas complejos, ¿no? Yo no diría ciencia postmoderna, pero sí creo que hay como una forma diferente de pensar la ciencia, ¿no? Un poco distinta a la que tenía Newton y Galileo en su mente, ¿no? Eh, y bueno, aquí el tema principal dentro de estos enfoques es que se parte de estudiar sistemas, ¿no? Es decir, la idea es que la ciencia en general, tanto las naturales como las biológicas, como las sociales, también las psicológicas, etcétera, son ciencias que estudian sistemas de diferente tipo, pero todas ellas estudian lo que podríamos llamar una colección de fenómenos o colección de totalidades que tienen diferentes componentes, ¿no? Desde el átomo, que representa una totalidad en sí misma, es decir, es un sistema compuesto por eh, neutrones, protones, electrones, que tienen ciertas características y se relacionan entre sí de ciertas formas, etcétera. Los componentes químicos, ¿no? Las moléculas, etcétera, también son totalidades que se unen por medio de ciertos enlaces, etcétera. Las células son también totalidades, son sistemas que están compuestos por múltiples partes, las membranas, las mitocondrias, etcétera, ¿no? Los órganos de los seres humanos están compuestos, ¿no? Por diferentes células, están compuestos por diferentes niveles, ¿no? Entonces, aquí la idea es que las sociedades, eh, México es un sistema, ¿no? Un sistema nacional, el sistema global, la globalización, etcétera. Digamos, todo eso nos sirve para ver que hay una continuidad ontológica, ¿no? En lo que existe. Y esta continuidad, pues es que todos básicamente estudiamos como objeto de estudio sistemas de diferente tipo, ¿no? Y entonces estos sistemas siempre hay que caracterizarlos primero definiendo el sistema que queremos analizar, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo de lo que queremos ver, vamos a ir trabajando con cierto tipo de definiciones, ¿no? Un poco recuerden el ejemplo de los fractales, donde digamos uno ve una cosa a cierto nivel de abstracción y cuando cambias el nivel de abstracción ves otras cosas, ¿no? Y se ven otros patrones de comportamiento, ¿no? Aunque en teoría estás viendo lo mismo, ¿no? Y si cambias, digamos, el nivel de abstracción, el zoom, vas a ver otras cosas, ¿no? A veces se ven en los fractales triángulos, a veces se ven círculos, a veces se ven cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay que ver de esa manera la realidad, en el sentido de que la realidad es algo que nosotros entendemos a partir de conceptos, a partir de categorías, a partir también
ciertas orientaciones, desde cuestiones ideológicas hasta también cuestiones más relacionadas pues, a lo que queremos resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sistemas se van a definir en la ciencia a partir de métodos, a partir de técnicas, a partir de lo que se busca resolver, ¿no? Por eso se habla en ciencias sociales de la construcción del objeto de estudio, ¿no? O sea, digamos, uno va delimitando siempre cuando hace cualquier tesis su objeto de estudio, pero en cierto sentido también lo va construyendo, ¿no? Porque es también añadir ciertos conceptos, ciertas categorías, etcétera. Por ejemplo, si uno dice, yo voy a estudiar el problema de la falta de conciencia de clase en la sociedad eh, mexicana del siglo XXI en la Ciudad de México, ¿no? Entender por qué razón un sector de la Ciudad de México carece de una conciencia de clase, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya se está generando un objeto de estudio, ya se está generando ahí, digamos, una delimitación del tema, pero se está construyendo, ¿no? Porque nuestras categorías nos hacen preguntarnos ciertas cosas que no nos preguntaríamos, por ejemplo, desde un análisis neoclásico, ¿no? Los economistas neoclásicos pues dirían que la conciencia de clase, ¿eso qué es, no? Realmente ahí, digamos, ya la definición va cambiando, ¿no? Por ejemplo, los que se dedican a la economía del comportamiento, el tema de los sesgos cognitivos, estudiar los sesgos cognitivos que encontramos en las personas, es algo que va a ser dependiente de lo que se va a entender como norma de buen razonamiento, porque como vamos a ver en la sesión que corresponde, los sesgos cognitivos pues son desviaciones que se generan tanto en el nivel del comportamiento como en el razonamiento, las inferencias que se desvían de lo que son las buenas normas de buen razonamiento. Entonces, lo que va a ser o no va a ser un sesgo cognitivo depende de lo que se asuma como una norma de buen razonamiento, ¿no? Entonces, se construye, por decirlo así, el objeto de estudio. Se va construyendo, pero al mismo tiempo, ya en el caso de los análisis de los sistemas, se van identificando componentes, ¿no? Se van identificando las partes que constituyen al sistema, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esa caracterización para poder saber qué es lo que vamos a analizar. Un poco para los que hayan estudiado marxismo, los que hayan estudiado los Grundrisse, el método de la economía política, recuerden que cuando Marx habla de cómo nos acercamos a las apariencias, a los fenómenos concretos, los concretos impensados, digamos, uno va a acercarse a ese fenómeno concreto y más bien va a empezar a desmenuzar, ¿no? Entonces, lo que realmente se está haciendo, como dice Marx, es el momento del análisis, descomponer. Uno observa las cosas, el fenómeno, y va a ir descomponiendo, va a ir separando, va a ir analizando. El análisis es eso, es analizar, es separar, es identificar componentes, partes, para ir viendo las características de cada parte, las características de cada componente. Luego se va viendo cómo se van relacionando entre sí esos diferentes componentes, esas diferentes partes. Se va viendo cómo cada parte va embonando dentro de un gran rompecabezas. Se va viendo, digamos, cómo todo se relaciona con todo. Y en esa dinámica, en ese contexto, se va generando una apreciación de cómo se relaciona todo con todo y posteriormente se analiza ya cuando se va haciendo el camino de síntesis, que llama Marx el camino de regreso de lo abstracto a lo concreto. Una vez que vamos separando y analizando y viendo las cosas, vamos regresando al proceso de resamblaje, al momento de la reconstrucción de la totalidad. Y para eso muchas veces necesitamos entender los mecanismos, los procesos causales que le dan dinámica al sistema, porque los sistemas nunca son cosas estáticas, menos aún en biología y menos aún en ciencias sociales. Es decir, los procesos económicos en la realidad nunca se van a detener.
siempre van a estar operando, incluso en momentos como la pandemia, la economía no puede detenerse, ¿no? La economía pues es algo vivo en el sentido de que está siempre en movimiento y más bien uno cuando hace análisis del sistema socioeconómico, lo que va a ir haciendo es tratar de detener en el tiempo, en el pensamiento del tiempo, ¿no? Se retire, digamos, un poco la situación y se analiza, se desmenuza. Después se regresa, digamos, a la reconstrucción de la totalidad entendiendo los mecanismos, los procesos causales, etcétera, y se van identificando las características del sistema como un todo, ¿no? El sistema como algo general, ¿no? Pero usualmente los sistemas no son sistemas aislados, están relacionados con otros sistemas. Es decir, cuando analizamos temas como lo económico, como por ejemplo el caso de la economía durante la pandemia, es de manera, digamos, obvia la relación con cosas como el entorno ecológico, ¿no? Es decir, el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 pone en el centro del debate cómo se ha generado una ecología donde se transmiten, digamos, enfermedades de especies a otras especies, ¿no? En este caso se especulaba, ¿no? De el origen del COVID, primero en los murciélagos, posteriormente en los pangolines, etcétera, pero digamos fenómenos que no son estrictamente económicos, como sería un virus que se transmite de una especie a otra, pues nos genera problemas económicos, ¿no? Y más aún en un mundo tan interconectado, tan globalizado como el nuestro, pues genera una pandemia global, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta siempre que la economía no es nada más una ciencia social aislada que podemos entender de manera abstracta, sino que está profundamente relacionada con el entorno ecológico. Ahorita les puse el ejemplo de la pandemia, pero así como existe el ejemplo de la pandemia, también está el fenómeno del cambio climático global, ¿no? Procesos de transformación de la naturaleza, etcétera, todo eso condiciona, pero también posibilita, ¿no? Digamos, los hechos económicos, ¿no? Entonces, todo eso va integrándose dentro de lo que es el análisis de los sistemas, y en este caso el sistema económico, y entonces la relación de cómo el sistema se relaciona con otros sistemas se vuelve fundamental, ¿no? Para poder caracterizar este tipo de cuestiones, ¿no? La complejidad, digamos, entra cuando el sistema tiene, digamos, un comportamiento cada vez menos lineal. Es un comportamiento más caótico, es un comportamiento que involucra una serie de variables, muchas de las cuales en un primer momento son, digamos, poco transparentes, no se ven, tenemos que hacer el análisis, tenemos que hacer investigación, tenemos que desmenuzar, pero digamos, la complejidad de un sistema tiene que ver con que el sistema tiene un comportamiento que, al menos en términos formales, no se puede tan fácilmente modelizar a partir de sistemas lineales. Entonces se tienen que usar otro tipo de matemáticas. Se usan, digamos, métodos discretos para analizar funciones. Y entonces ahí va cambiando, ¿no? Digamos, los patrones de comportamiento, ¿no? Se tienen que hacer una serie de supuestos para poder más o menos hacer inteligible cierto tipo de comportamientos que ocurren en la naturaleza, etcétera. Por eso, cuando el fenómeno es no lineal, se vuelve complejo, ¿no? Pero también es complejo en la medida en que involucra bastante incertidumbre. Es decir, si no hubiera incertidumbre, los fenómenos serían completamente deterministas. Y ahí ya sería pues muy fácil hacer la reducción o hacer, digamos, el análisis del sistema, simplemente representándolo por medio de ecuaciones lineales, y ya está, ¿no? Haciendo predicciones y ya. Pero en la realidad lo que existe es que hay procesos profundamente estocásticos y hay incertidumbre, donde eventualmente ocurren sorpresas, ¿no? Como en este caso la pandemia, que prácticamente nadie pudo ver, ¿no? Prácticamente nadie pudo
predecir el grado y la exactitud con la cual iba a ocurrir la pandemia, ¿no? Entonces, en ese contexto, introducir la incertidumbre va, digamos, poniendo énfasis en el carácter complejo de un sistema, ¿no? Y la economía, pues sería, digamos, un sistema que muchas veces no tiene una dinámica lineal y que al mismo tiempo, pues tiene muchísima incertidumbre, lo cual hace complejo, ¿no? El sistema, ¿no? Pero también el hecho de que las partes entre sí tengan interdependencia, también vuelve complejo el sistema, ¿no? Porque cada parte, cada transformación en una pequeña parte del sistema transforma el todo. Y entonces rastrear exactamente cómo se va generando esa dinámica va volviéndose, digamos, parte, digamos, importantísimo de los sistemas complejos, ¿no? Ver cómo se relaciona cada cosa con cada cosa y más bien ir como rastreando la gran red, ¿no? Que se establece, ¿no? La gran red causal, ¿no? Entonces la interdependencia es un fenómeno que vuelve también muy complejo el sistema, ¿no? La multicausalidad es fundamental porque usualmente cuando pensamos en causalidades pensamos que el fenómeno B es causado por un factor, el factor A. Y usualmente se piensa que solo una causa genera un efecto, ¿no? Pero la realidad es que más bien hay fenómenos que pueden tener muchísimas causas, ¿no? Muchísimas causas. Y entonces el hecho de que tengan tantas causas hace que esto sea algo difícil, digamos, de modelizar y de entender, ¿no? Un ejemplo es el tema de la obesidad, que es un tema que yo he estado trabajando. La obesidad es un fenómeno multicausal. No se puede reducir nada más a una cuestión genética, o no se puede reducir nada más a que hay más comida chatarra en los mercados, o no se puede reducir nada más al hecho de que los niños o las personas tenemos hábitos cada vez más sedentarios. Es un fenómeno compuesto por una multitud de causalidades que pues tenemos que ir viendo cómo analizar, cómo estudiar, etcétera. Entonces eso va complejizando, va volviendo al sistema en análisis un sistema complejo, ¿no? La multicausalidad. Pero además de la multicausalidad, existen los fenómenos que se le llaman causalidades circulares, acumulativas, que son, digamos, espirales que constantemente se están retroalimentando y retroalimentando y retroalimentando, y entonces se vuelven en algo así como torbellinos, ¿no? Que generan eventualmente luego transformaciones en todo un sistema, ¿no? Ejemplos que hay en la economía tienen que ver con la pobreza y cómo la pobreza va generando cada vez más desigualdad, la desigualdad va generando cada vez más pobreza, la pobreza va generando desigualdad y se va generando ahí una situación que eventualmente hace que el sistema estalle, ¿no? Y lo vemos, ¿no? En 2019, con todos los estallidos sociales que ocurrieron en Sudamérica, en países como Chile, que era un país que se presentaba como el país modelo que todo el mundo debería de seguir, porque supuestamente por medio de sus políticas de liberalización económica habían logrado un crecimiento muy alto, ¿no? de su PIB y se había convertido en el principal país latinoamericano en términos de PIB per cápita y de índice de desarrollo humano en teoría, ¿no? Pero resultó que ese país estaba generando un proceso que no veían, digamos, las élites y que tampoco veían los economistas, que tenía que ver con la enorme desigualdad, ¿no? Un país que se decía, el único país latinoamericano del primer mundo es Chile, se decía eso, pues resulta que era un país donde los precios eran equivalentes a Madrid y los salarios eran equivalentes a Paraguay. Entonces, imagínense lo que era el nivel de vida en esos momentos, ¿no? Entonces, estas causalidades circulares fueron generando un proceso de que el sistema se fue, digamos, polarizando hasta que eventualmente estalló. Y estalló de una forma virulenta, ¿no? Con esas grandes manifestaciones que paralizaron el país y que hicieron que el PIB cayera casi 10%, ¿no? Las manifestaciones que empezaron, me parece que en el mes de octubre, y bueno, de ahí se generó todo
un estallido, toques de queda, etcétera, en un país que no conocían, digamos, los propios economistas de Chicago, no entendían por qué estaba ocurriendo toda esa polarización, donde Piñera llegó a tener solo 7%, ¿no? de la aprobación, ¿no? Y casi 93% de repudio, ¿no? Entonces son causalidades circulares que van volviendo al sistema, digamos, complejo, ¿no? En el sentido de que se van perpetuando tendencias, pero eventualmente eso altera los equilibrios, ¿no? Y, digamos, en ese aspecto se genera una ruptura, ¿no? Por eso es muy importante decir que en los enfoques de complejidad económica, la idea de equilibrio ya no es la idea de que, como en la economía tradicional, en la economía neoclásica, como una situación estándar donde eventualmente nos salimos del equilibrio, pero pronto regresaremos, ¿no? Sino que más bien se habla de que la norma no es el equilibrio, sino que es el desequilibrio. Y más bien eventualmente estos desequilibrios se van perpetuando, se van generando hasta que eventualmente hay ocasiones en que se incrementan los grandes desequilibrios, ¿no? También puede ocurrir a la inversa, ¿no? Puede ocurrir que un sistema está en un gran desequilibrio y que poco a poco puede ir generando una tendencia hacia la estabilidad, ¿no? Entonces, en esos otros casos, hay otras causalidades circulares que van restituyendo de manera gradual cierto tipo de equilibrio, ¿no? Un ejemplo puede ser el asunto de las finanzas públicas, ¿no? Puede ser que en un país como México se haya tenido muchísimos problemas en el manejo de las finanzas públicas y más bien la norma, dado que había muchísima corrupción, etcétera, etcétera, era que las finanzas estaban en desequilibrio, ¿no? Y más bien se tienen que hacer ajustes, aplicar políticas, etcétera, para eventualmente poner otra vez en equilibrio las finanzas y poco a poco se van generando, pues ya, digamos, cierto tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí hablamos de otro tipo de procesos que van de manera gradual retroalimentándose hasta que finalmente se establece, digamos, en este caso, un equilibrio presupuestario, ¿no? Entonces, hablamos de causalidades circulares como estos procesos que pueden ser positivos o negativos, ¿no? En la literatura de complejidad económica se va a poner énfasis en que existen ambos, y la idea es que el equilibrio, pues, no es la norma, no es lo que existe, ¿no? Sino que muchas veces lo que tenemos es el desequilibrio, ¿no? Y todos estos procesos que son, digamos, parte del sistema económico, aquí, digamos, ya estoy hablando solo de economía, hace que emerjan procesos, ¿no? Que surjan fenómenos, que surjan propiedades que son irreducibles a las partes, ¿no? Y que más bien para poderlos apreciar necesitamos tener una visión de la totalidad. Por ejemplo, los estallidos sociales no pueden entenderse simplemente haciendo una reducción a un relato, ¿no? Que en algún momento intentaron hacer en el gobierno chileno, de que esos procesos eran producto de una conspiración castrochavista, ¿no? Donde más bien la influencia ideológica de Venezuela y de Cuba había llegado a los jóvenes, los habían corrompido, e incluso hasta se hablaba de cómo el K-pop tenía elementos subversivos y que estos elementos hacían que la gente saliera a las calles, ¿no? Lo cual, pues evidentemente es una cosa ridícula, ¿no? Digamos, más bien habría que ver el fenómeno de los estallidos sociales como la conjunción de un conjunto de eventos, ¿no? De un conjunto de situaciones, de un conjunto de condiciones que fueron las condiciones de posibilidad para que surja, digamos, el estallido, ¿no? Entonces, cuando hablamos en sistemas complejos y en general en las ciencias sociales, ¿no? De procesos que emergen, también estamos hablando de condiciones de posibilidad que hacen posible que surjan esos fenómenos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que estos fenómenos complejos, muy complejos, porque además incluyen muchas variables, muchas causalidades, etcétera, incertidumbre, tienen múltiples niveles de organización, ¿no? Hay, digamos, para seguir con el ejemplo de los estallidos sociales,
hay un elemento de descontento subjetivo, individual. Gente que prefiere, digamos, salir a las calles y pelearse con la policía que quedarse en sus casas mirando la televisión. Digamos, ahí hay un elemento individual, psicológico, que está involucrado en estas grandes manifestaciones, ¿no? Que ocurren. Pero además de ese fenómeno estrictamente psicológico, que tiene que ver con el malestar, cómo entendemos la indignación, cómo entendemos el malestar, etcétera. Hay fenómenos que tienen que ver con condiciones económicas, ¿no? No en cualquier momento hay estallidos sociales, ¿no? Hay estallidos sociales cuando se dan algunas condiciones, ¿no? Entonces, el reto es estudiar, digamos, las condiciones económicas, ¿no? Condiciones económicas locales, nacionales y globales, porque, digamos, hay que ver esos niveles de análisis, ¿no? No es nada más de que de pronto Chile creció y creció la desigualdad en Chile y ya, y de pronto, sino que era un fenómeno que se estaba dando en todo Latinoamérica. Antes de los estallidos de Chile, estaban ocurriendo estallidos en Perú, estaban ocurriendo estallidos también en Bolivia, el golpe de Estado, etcétera, en Ecuador. Entonces, digamos, son fenómenos que hay que verlos también de manera global, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto es muy importante tener en cuenta estos niveles de organización. En el caso que yo he estado trabajando de la obesidad, también ahí hay que distinguir, ¿no? Los elementos genéticos, los elementos económicos relacionados a la inseguridad alimentaria, eh, las transformaciones en el mercado de alimentos, etcétera, las transformaciones en la producción de los propios alimentos. También hay que ver las transformaciones culturales de los estilos de vida. Entran también al análisis conflictos de interés, es decir, cómo las propias empresas generan dinámicas de corrupción a través de lo que se le conoce como el lobby, y a partir de eso van legalizando cierto tipo de productos que son nocivos para el ser humano, ¿no? Pero que por medio de cierto tipo de corrupción, como es el lobby, consiguen la legalización de alimentos que tienen un impacto en la estructura corporal de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de múltiples niveles de organización, ¿no? Entonces, por eso los fenómenos complejos hay que analizarlos siempre desde esa perspectiva. No sé por qué no cambia. Sí, bueno, ya está. Aquí les pongo una gráfica, básicamente de cómo las partes que son constitutivas de un sistema tienen diferentes tipos de relaciones entre sí, y eso va generando diferentes características en un sistema, ¿no? Hablamos de sistemas centralizados cuando todas las partes tienen una relación, digamos, con una parte en particular, ¿no? Y más bien va a ser esa parte la que va a marcar el comportamiento del conjunto del sistema, ¿no? Estamos hablando ahí de un sistema que está concentrando un conjunto de relaciones y vuelve denso, digamos, las relaciones en ese sistema, ¿no? Digamos, a nivel de sistemas políticos, podemos decir, ¿no? Los sistemas más autoritarios, los sistemas más basados en un gobierno que controla, etcétera, están centralizados. Todas las decisiones, todos los comportamientos, todas las dinámicas están centralizados, digamos, ahí, ¿no? en un gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido se habla de un sistema centralizado. Hay sistemas que son descentralizados, en el sentido de que hay diferentes nodos, y estos diferentes nodos van concentrando diferentes relaciones entre sí. Nótese aquí que todo está relacionado con todo. Cada parte está relacionada con todo en los diferentes sistemas, y que cada relación está mediada. Es decir, hay relaciones que están, digamos, por ejemplo aquí, vemos la relación entre este punto y este punto es directa, pero la relación entre este punto y este punto está mediada por este, ¿no? Entonces ahí es importante decir, ¿no? Que las relaciones entre las partes pueden ser tanto directas como mediatas, ¿no? Inmediatas y mediatas.
y a su vez, pues ya como todo, algunas partes van concentrando más relaciones que otras, ¿no? Entonces aquí se habla de un sistema descentralizado cuando diferentes nodos son parte de un sistema, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no existen, digamos, diferentes sistemas, perdón, cuando no existen nodos en un sistema, ¿no? Sino que más bien lo que existe es que todos concentran la misma cantidad de relaciones, ¿no? Hablamos de un sistema distribuido o perfectamente distribuido, donde cada parte, cada parte concentra prácticamente la misma cantidad de relaciones, ¿no? Hay unas que concentran un poco más que otras, etcétera, pero básicamente hay un tema relacionado a esto. Hay un momento que aquí mi computadora está fallando, se me va a acabar la batería y no entiendo la razón si está conectado. Ya está. Bueno, ya regresando a la exposición. Voy a esto. Voy a poner aquí. Y bueno, lo que ya mencionaba, es fundamental entender el concepto de emergencia dentro de los sistemas complejos para hablar de estas novedades, de estos comportamientos macro o a nivel agregado que son parte, digamos, del sistema, ¿no? La idea principal de la emergencia es que surge algo a partir de la interacción de las diferentes partes. Surge algo que no estaba en las partes, algo distinto, algo que hace que el todo sea más que la suma de las partes, ¿no? Ejemplos, desde el tema de la sal, que la sal, digamos, emerge a partir de la interacción entre cloruro y sodio. Cada una de esas partes, el cloruro y el sodio, son compuestos, perdón, son elementos químicos que son nocivos, que son tóxicos para el ser humano, pero cuando los juntas y se relacionan entre sí, hace que emerja, digamos, un componente nuevo, que es la sal. Ya la sal es algo que es fundamental para la vida, que es fundamental para el ser humano. Entonces, ahí vemos de manera muy clara el fenómeno de la emergencia. Pero tenemos otros ejemplos, como sería el comportamiento de los equipos de fútbol, ¿no? Muchas veces los equipos de fútbol, y esto es clarísimo, son más que la suma de las partes. Un equipo de fútbol es más que las individualidades, es más que una persona genial jugando, ¿no? Sino más bien es el trabajo en equipo, cómo se relacionan todos entre sí, cómo cada individuo asume un papel en su equipo y cómo hacen un trabajo en conjunto que les permite, pues, digamos, ganar. Entonces, en ese sentido, el equipo se convierte en un sistema complejo, en tanto que se vuelve algo que su desempeño emerge a partir de las diferentes partes. Entender el trabajo en equipo no puede, digamos, reducirse a estudiar cada individuo por separado, porque cada individuo por separado haría cosas completamente diferentes, ¿no? En cambio, en su conjunto, pues tienen comportamientos completamente diferentes, ¿no? Incluso puede haber equipos que tengan mejores individualidades que otros equipos, pero ya el trabajo en conjunto hace que sea peor. Y un ejemplo puede ser el Mundial de Fútbol, me parece que, bueno, el Mundial de Fútbol de Brasil, donde Alemania le ganó, digamos, a Brasil, a pesar de que Brasil tenía mejores individualidades que Alemania. Pero los alemanes tenían mejor trabajo en equipo. Entonces, digamos, ahí esa entidad ontológica, el equipo, su desempeño, su comportamiento, no se puede reducir a los individuos. Más bien se tiene que tomar en cuenta el conjunto y el comportamiento, etcétera, ¿no? Los procesos económicos es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una crisis económica, no podemos decir nada más que la culpa de una crisis es del gobierno o que es culpa de un empresario, etcétera, ¿no? Sino que es la conjunción de un conjunto de factores, etcétera, que hacen que surjan estas cosas, ¿no? Aquí me parece importante retomar una frase que decía Engels, ¿no? Del anti-Düring, que muchas veces los procesos históricos son
el producto del choque de diferentes voluntades entre diferentes sectores o clases sociales que hacen que emerjan procesos históricos que a veces nadie esperaba y que a veces todo el mundo está en contra de ese proceso histórico. Pero surgió justo porque el choque, ¿no?, de los diferentes sectores de la sociedad tuvieron como producto cosas que a veces son inesperadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia está llena de procesos emergentes y así sucesivamente va a ocurrir. Ahora, la idea de la emergencia en esta literatura es que se divide en dos. Hay, digamos, una vertiente que considera que las propiedades emergentes de un sistema pueden tener poderes causales constitutivas de las partes. En ese caso, cuando le atribuimos poderes causales a las entidades que emergen, estamos hablando de emergentismo fuerte. Cuando decimos simplemente que surgen, digamos, propiedades emergentes, ¿no?, de la interacción de la interacción de las partes, pero que no tienen un poder constitutivo sobre las partes, hablamos de emergentismo débil. Un ejemplo de emergentismo débil es otra vez el caso de la sal. La interacción entre el cloruro y el sodio hace que surja la sal, pero la sal no modifica ni al cloruro ni al sodio, ¿no? En cambio, cuando hablamos de fenómenos sociales como los equipos de fútbol, lo que vemos es que a veces el trabajo en equipo modifica a los individuos y va generando transformaciones en las personas, va generando nuevas actitudes, aptitudes, habilidades, etcétera. Y entonces, digamos, el trabajo en equipo, que es algo que emerge a partir de las interacciones entre las partes, sí modifica, digamos, a las partes, ¿no? Entonces, en autores como Tony Lawson, como vimos en el texto, igual te lo comentamos, se defiende la idea de que existe una causalidad fuerte, un emergentismo fuerte en las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, aquí un poquito un ejemplo de cómo sería entender esto en el caso de las ciencias sociales, en esta literatura que habla sobre instituciones. En las instituciones se suelen entender, para los que no estudiaron economía o los que no conocen esta literatura institucionalista, las instituciones se entienden como estructuras sociales que emergen a partir de las interacciones de los individuos, ¿no? Son estructuras que van generando, en cierto modo, reglas de interacción entre los individuos que se vuelven estables en el tiempo. Y entonces, en ese contexto, las instituciones regulan las interacciones entre las personas. Le dicen a la gente qué, digamos, se puede hacer, qué se tiene que hacer, qué se espera hacer en un contexto dado y genera cierto tipo de expectativas sociales, ¿no? La familia es una institución, el lenguaje es una institución, todo ello, digamos, emerge, ¿no?, a partir de interacciones, ¿no?, entre individuos, ¿no? Cuando simplemente hablamos de una causalidad que va de la parte al todo, hablamos de una causalidad ascendente, eh, sí, o en inglés se usa eh, up-down causality, causalidad hacia arriba, del todo a la parte. Y digamos, cuando hablamos de cómo el todo, la propiedad que emerge, tiene propiedades causales y constituye también a las partes, hablamos de una causalidad descendente, una causalidad que va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esta causalidad descendente, que es desde arriba hacia abajo, muchas veces se presenta, por ejemplo, en el caso de la economía, como una cuestión que va relacionada con las instituciones, cómo van moldeando pensamientos, cómo van moldeando comportamientos. Y aquí, por ejemplo, la mediación que permite entender tanto la causalidad de arriba hacia abajo es la noción de hábitos, ¿no? Esto está en el trabajo de Thorstein Veblen, esto está en el trabajo de Jeffrey Hudson, que también él defiende un emergentismo fuerte. En el caso de la izquierda, la causalidad que va de abajo hacia arriba, es un tipo de causalidad que más que nada estaría presente en los estudios de teoría de juegos, ¿no? De cómo a partir de la teoría de juegos podemos entender las instituciones, ¿no? Y la idea de reducir, digamos, la parte
perdón, las instituciones a meras interacciones, es algo que está presente, ¿no? Y bueno, aquí hay siempre el tema de la relación con lo que se conoce como reduccionismo, se vuelve un tema complejo, ¿no? Porque, digamos, durante la época de la modernidad que inicia en ciencia, ¿no? Con la revolución científica, con Galileo, y de ahí se va profundizando, etcétera, hay una idea de que el conjunto de fenómenos se pueden reducir a ecuaciones o a leyes fundamentales, ¿no? Esa es la idea básica del reduccionismo, que lo que estamos nosotros observando en el mundo es reducible, se puede simplificar a leyes fundamentales, ¿no? Y muchas veces estas leyes fundamentales pueden ser, digamos, por un lado, eliminacionistas, en el sentido de que si nosotros creemos que estamos llegando a una ley fundamental, la apariencia se vuelve irrelevante, porque estamos llegando a una ley esencial, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos eso, estamos asumiendo un reduccionismo eliminacionista. Un ejemplo de esto lo vemos en la psicología conductista. La idea de los conductistas es que la mente es una propiedad irrelevante que no tenemos que nosotros tomar en serio, porque lo que nos interesa es estudiar el comportamiento, la conducta. Entonces simplemente vamos a observar patrones de comportamiento que se ven, que se observan y que se pueden medir. Entonces la mente se reduce a la conducta y la conducta se mide, se cuantifica, etcétera. Y si nosotros solo asumimos, digamos, el conductismo, la conducta, la mente deja de ser una propiedad relevante y entonces se elimina, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de un reduccionismo eliminacionista, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con el individualismo metodológico a la Hayek, que en cierto sentido también retomó Margaret Thatcher, etcétera, cuando decían que no hay sociedad, que lo que hay son individuos y los individuos interactúan entre sí, etcétera, pero siempre es el individuo digamos, el que tiene la prioridad en los análisis. La sociedad no existe porque no la vemos, no vemos relaciones sociales. Lo que vemos son individuos interactuando entre sí y ya. Y en todo caso se puede postular la idea de que existen instituciones como el mercado que emerge a partir de las interacciones de los individuos. El mercado, digamos, surge en Hayek a partir de esas interacciones para llegar a la formación de un gran mecanismo de transmisión. Y este mercado, que se convierte en un mecanismo de transmisión, coordina a miles y millones de individuos en un espacio intersubjetivo que le da señales a las personas para que haya oferta y demanda, ¿no? Entonces el mercado en Hayek surge como una propiedad emergente de los individuos, pero no constituye a los individuos, ¿no? Es algo que simplemente les ayuda a tener intercambios en el mercado, a producir, a buscar trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de Hayek es que el mercado somos, o sea, todos nosotros contribuimos a que surja el mercado. En ese sentido, para Hayek, el mercado somos todos. Por eso le da tanta importancia hasta humana, ¿no? Al mercado, etcétera. Pero no hay una idea de que el mercado constituya a los individuos, porque los individuos son naturales, ¿no? Son individuos naturalizados, no son sujetos históricos, son individuos naturales, etcétera, con una propensión natural, digamos, a intercambiar. Entonces, en esa medida, se reduce, digamos, lo social a lo individual y se elimina. Entonces, ese tipo de reduccionismo también se le puede llamar ontológico en la medida que se reduce el ser de algo a otro. Y en esa medida, ya digamos, se vuelve redundante, digamos, el ser, ¿no? Etcétera, ¿no? El reduccionismo epistemológico o reduccionismo explicativo es de lo más frecuente que hay en la ciencia. Es muy frecuente que lo que se observa se trate de modelar de una manera específica que trate, digamos, de tener en ese aspecto
pues un manejo, ¿no? Simplificado de la realidad para poder volverla cognoscible y de ahí luego hacer algún tipo de predicción, etcétera. Un ejemplo de esto son las leyes de Newton. Newton, en cierto sentido, según Philip Kitcher, unificó una serie de fenómenos, de comportamientos, de dinámicas que van desde el movimiento de las mareas, de los mares, que va desde la caída de las manzanas en nuestra Tierra, que van desde el movimiento de planetas solares, etcétera, hasta fenómenos como cometa Halley, ¿no? Entonces, todo eso, esos fenómenos que están en diferentes, por decirlo así, niveles, se lograron unificar en una serie de ecuaciones que son las leyes de Newton, ¿no? Y entonces él logró construir un aparato teórico que sirvió para volver inteligible y además predecible esa naturaleza, ¿no? Entonces, ese reduccionismo está súper presente en la ciencia, es un tema muy presente, porque la vuelve manejable, la vuelve manipulable. Entonces, a la ciencia moderna le interesa reducir las cosas complejas en una serie de fenómenos, de ecuaciones, una serie de diagramas que sean manejables, que sean manipulables, ¿no? Y digamos, en el caso de la economía, muchos economistas dirían, bueno, no vamos a creer literalmente en que las personas se guían con la teoría de juegos, con la idea de que todo el mundo está en interacción estratégica, que todo el mundo tiene intereses propios nada más. No vamos a pensar que todo el mundo tiene el egoísmo, pero podemos asumir que todos actúan como si lo fueran, ¿no? Y a partir de ese supuesto del como si, se hace una reducción del todo, del comportamiento social, a interacciones estratégicas entre agentes individuales con intereses propios. Y desde ahí se busca entender, digamos, fenómenos tan diversos, como en el caso de Gary Becker, eso lo vamos a ver en siguientes sesiones, fenómenos como elección de pareja, el crimen, hasta asuntos relacionados a la política, ¿no? Entonces, hay una reducción, se reduce, digamos, una serie de fenómenos a cosas que se consideran fundamentales, ecuaciones, axiomas, modelos, leyes, etc., ¿no? Ese es el tipo de reduccionismo que me parece que es el más frecuente en la ciencia, el reduccionismo explicativo o epistemológico. Y bueno, ¿no? Cuando se le atribuye de una realidad a ese tipo de cuestiones se le llama ontológico, ¿no? O por ejemplo, cuando nosotros creemos que el mundo está completamente ordenado, que está jerarquizado, donde más bien asumimos lo que los empiristas lógicos llamaban fisicalismo, que al final todo se reduce a comportamiento de partículas, lo que se tiene es que lo social se reduce a lo psicológico se reduce a lo biológico se reduce a lo químico y lo químico se reduce a lo físico, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una reducción ontológica de la realidad, ¿no? A una tesis fisicalista de que todo al final es algo material en el sentido atomista del término, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de reduccionismo. Y constantemente está el reduccionismo ahí como un telón de fondo contra el cual el emergentismo trata de estar constantemente discutiendo y debatiendo, ¿no? Entonces, hay, digamos, maneras todavía muy reduccionistas de entrarle a los sistemas complejos, como sería lo que se conoce como los llamados modelos basados en agentes, donde lo que se busca es reducir fenómenos muy complejos a reglas de interacción muy simples, ¿no? Y aquí está el famoso caso del tablero de ajedrez de Thomas Schelling, donde él está representando ciudades y comunidades como si fuesen fichas en un tablero de ajedrez. Y lo que él dice es que los comportamientos de segregación racial las podemos entender a partir de una regla de interacción, que cada ficha tenga dentro de sus vecinas, pues, un número donde ella misma no sea minoría, ¿no? No es que quiera segregarse a los demás, simplemente se siente la ficha incómoda si es minoría en un sector.
porque muchas veces no se comparten elementos culturales, el mismo idioma, no hay las mismas costumbres. Entonces, en esa medida, dice Schelling, pues nosotros ponemos simplemente como regla de interacción que la ficha tenga, digamos, como vecinos, la mayoría que sean de su propia, o simplemente que no sea minoría racial, lo que vamos a tener es que se va a pasar de un fenómeno así a un fenómeno como este, donde va a haber segregación, donde vamos a ver negras juntadas con negras, blancas juntadas con blancas, negras juntadas con negras, blancas juntadas con blancas, etcétera. No tanto así, ¿no? Como esto. Entonces, esa es una idea que está presente en el corazón mismo de la modelización basada en agentes, donde más bien comportamientos muy complejos se pueden reducir a una serie de, digamos, de algoritmos o una serie de reglas de interacción que hacen que emerjan cosas, pero digamos a nivel individual se hace la modelización, ¿no? Y a esto Schelling le va a llamar micromotivos que generan macrocomportamientos, donde emergen fenómenos, por decirlo así, inesperados, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta forma de modelizar está presente y va a haber un debate constante, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el texto que les planteé para que leyeran de Brian Arthur, él constantemente se va a centrar en decir que la complejidad no es nada más hacer modelos basados en agentes, ¿no? Sino que es una concepción del mundo completamente diferente a la ciencia moderna, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el contexto. Y para ir concluyendo, la relación que hay del entorno con, del sistema con su entorno, a esa relación donde el sistema genera, digamos, outputs, o es que no sé cómo, residuos, y genera, y del entorno obtiene inputs, obtiene insumos, a esa relación metabólica que se establece entre el sistema y su entorno, se le va a llamar homeostasis. Y esa relación homeostasis le va a poder dar un carácter al sistema, sobre todo cuando hablamos de la biología, pero también un poco se ha tratado de extender el mismo concepto a las ciencias sociales. Hablamos de sistemas autopoieticos. Es decir, cuando hablamos de sistemas que tienen esta relación con el entorno, donde y dan, reciben y dan y están constantemente en esa interacción, hablamos de sistemas vivos, hablamos de sistemas vivientes que se autorreproducen, que se autorreplican, que están constantemente moviéndose y transformándose. Y entonces, en ese sentido, hablamos de que los sistemas tanto biológicos como sociales son sistemas autopoieticos que están reproduciendo y que al mismo tiempo tienen un carácter ecológico, porque el sistema para existir necesita un entorno. Es decir, la economía para poder producir necesita minas, necesita relaciones con la tierra, necesita producir cultivando, necesita animales para cazar o para producir carne, necesita bosques, necesita, en una palabra, necesita a la naturaleza, ¿no? Y el tema es que la manera en cómo opera en la actualidad la economía, lo que está haciendo es devastar la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso se habla de un problema civilizatorio, etcétera, por el tipo de relación que se establece entre el sistema económico y el entorno ecológico, ¿no? Hace que esta relación de homeostasis sea algo cuestionable, sostenible en el largo plazo, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la presentación que tenía planteada para el día de hoy. Voy a dejar de compartir y detener la grabación.